Hola a todos. Tuna ha vivido toda una infancia sin el cariño de una madre. Aprendió a ser fuerte, a no depender de nadie, a levantarse sola después de heridas que ni siquiera podía poner en palabras. Pero entonces, la madre de aquel pasado aparece de repente, trayendo consigo un nombre que había sido enterrado a Nien. Un nombre, un pasado, una herida que nunca llegó a sanar. ¿Podrá Tuna perdonar a la persona que convirtió su infancia en un vacío? Este reencuentro es una oportunidad para sanar. ¿O solo abrirá de nuevo lo que apenas empezaba a cicatrizar? ¿Y si Tuna decide enfrentarse a su pasado? Alex, quien siempre ha estado a su lado, ¿tendrá la paciencia para seguir caminando junto a ella? ¿Será que no todos los que regresan merecen ser perdonados? ¿O hay verdades detrás de todo esto que Tuna aún no conoce? Si tú fueras Tuna, ¿elegirías perdonar o darías la espalda para siempre? Y para ti, ¿qué es realmente una familia? Déjanos tu opinión. Quién sabe, tal vez un consejo tuyo pueda cambiar por completo la vida de Tuna. La mujer que estaba frente a Tuna permaneció allí mucho tiempo sin atreverse a dar un paso más. Sus labios temblaban y sus manos estaban fuertemente entrelazadas, como si al soltarlas un poco todo el valor que le quedaba se fuera a desmoronar. Pero entonces, tras una respiración agitada como si concentrara en ella toda una vida, miró directamente a Tuna y dijo con una voz tan ronca que casi se quebraba: «Soy tu madre biológica». La frase no fue fuerte, no fue dura, no fue violenta, pero al caer fue como un cuchillo clavándose de lleno en la calma que Tuna había construido con tanto esfuerzo durante años. Ella se quedó paralizada. Su rostro, que segundos antes estaba tranquilo, se endureció de repente. No parpadeaba, como si su mente aún no lograra procesar lo que acababa de oír. 1 segundo, 2 segundos. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Solo cuando la mujer empezó a llorar y dio un pequeño paso hacia adelante como intentando acercarse, Tuna retrocedió bruscamente como si la hubieran tocado con fuego. ¿Qué ha dicho? Su voz era seca e inquietante. La mujer lloraba. Las lágrimas caían tan rápido que apenas podía limpiarlas con la mano. Sé que te resulta muy difícil aceptarlo, pero es la verdad. Te he buscado durante mucho tiempo. Basta. Tuna la interrumpió. Su voz ya no era la de alguien conversando con normalidad. Era tensa, frágil, temblorosa, cargada de algo parecido al pánico que intentaba contener. Se ha equivocado de persona. No. La mujer negó con la cabeza, llorando. Tú no eres solo Tuna. Tu verdadero nombre es An Nien. Solo 3 palabras, y el cuerpo de Tuna se tensó como si una mano invisible le apretara el pecho. Permaneció quieta, pero su respiración se volvió pesada. Su mirada temblaba con fuerza. Ese nombre nadie lo había pronunciado en todos los años de su vida adulta. Y sin embargo, en el instante en que sonó en lo más profundo de su memoria, algo se abrió. Una habitación pequeña. El olor tenue a desinfectante. Una mano femenina acariciándole el cabello. Una voz lejana, suave, triste, susurrando a Nien. «No me llame así». El grito de Tuna estalló congelando el aire del patio. Dio otro paso atrás. Las lágrimas, sin saber cuándo habían aparecido, ya llenaban sus ojos, pero seguía mirando fijamente a la mujer frente a ella, con una mezcla de dolor y rabia que asfixiaba. «No me llame como si tuviera derecho». La mujer sollozó, su mano extendida quedó suspendida en el aire. «Hija, no me llame hija tú». Nakasi rompió a llorar. «Yo no soy su hija, no tengo madre, nunca la he tenido». Al terminar la frase, sus labios temblaron con fuerza. Apartó el rostro, pero no pudo ocultar las lágrimas que caían sin control. Su cuerpo entero estaba tenso como una cuerda a punto de romperse.
Quizás si la mujer hubiera guardado silencio, si no hubiera dicho nada más, todo aún podría haberse sostenido, pero su voz tembló de nuevo como si suplicara algo demasiado tarde. Lo siento. Solo esas 3 palabras tocaron directamente la herida más profunda que Tuna había pasado toda su vida intentando ocultar. Ella soltó una risa breve, torcida, dolorosa. Luego se volvió hacia ella con lágrimas aún cayendo y los ojos enrojecidos por la furia. «Lo siente», repitió. «¿Ha venido solo para decir lo siento? Después de tantos años, después de todo lo que he tenido que soportar». Su voz se elevaba, se quebraba cada palabra arrancada del pecho. «Si usted es mi madre, entonces, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué? ¿Por qué me dejó allí sola? ¿Por qué me hizo crecer sin saber quién soy? Sin entender por qué fui abandonada, sin saber qué hice mal para que ni siquiera mi propia madre me quisiera». La mujer se cubrió la boca llorando desconsoladamente, pero Tuna ya no podía detenerse. Todos esos años enterrados, las noches en las que se acurrucaba sin entender por qué no tenía madre, las veces que veía a otros niños ser recogidos, acariciados, abrazados. Todo fue arrancado de golpe como si alguien lo hubiera sacado a la fuerza al mismo tiempo. «Esperé», gritó. «Lo sabe, cuando era niña esperé». Cada vez que alguien venía, yo miraba hacia la puerta. Pensaba que quizá hoy mamá aparecería, quizá mañana, quizá la próxima semana. Quizá solo se había perdido, o estaba enferma, o era demasiado pobre, y aún no podía venir. Inventé 1000 razones para defender a alguien que nunca apareció. Tuna se secó las lágrimas con la mano, pero cuanto más se las limpiaba, más caían. Luego crecí un poco más. Entendí que nadie vendría. No había nadie. Empecé a decirme que dejara de esperar. Aprendí a vivir como si no necesitara a nadie, a ser fuerte, a callar, a no llorar cuando veía a otros con sus madres. ¿Sabe lo que dejó atrás? No dejó solo a una niña, dejó toda mi infancia, dejó mi confianza, dejó esa sensación de ser querida que yo debía haber tenido. La mujer se tambaleó como si ya no pudiera sostenerse en pie. Se aferró a la puerta a su lado llorando sin control. «Lo sé. Sé que no tengo derecho a decir nada. Pero nunca quise abandonarte». «Ya basta», gritó Tuna. «No quiero escuchar». En ese momento Alex salió de la casa. Había escuchado casi toda la conversación. No había intervenido antes porque sabía que hay dolores que nadie desde fuera puede interrumpir. Pero al ver los hombros de Tuna temblar sin parar, al verla casi incapaz de mantenerse en pie, ya no pudo quedarse callado. Se acercó y se detuvo a su lado. No la abrazó de inmediato, no intentó detenerla, solo se quedó allí como un apoyo firme. Solo su presencia bastó para que Tuna, que estaba conteniéndose, empezara a temblar aún más. La mujer miró a Alex, luego volvió a mirar a Tuna. Quizás se dio cuenta de que la joven frente a ella ya no era la niña indefensa de antes. Tenía su propia vida. Tenía a alguien a su lado. Tenía un lugar al que volver. Y eso hacía que la culpa dentro de ella se volviera insoportable. «No te abandoné porque dejara de quererte», dijo entre lágrimas. «Volví a buscarte. Te busqué durante mucho tiempo. Pero entonces ya no estabas donde te había dejado. Pregunté en muchos sitios. Guardé todos los papeles, todo lo relacionado contigo. No ha pasado un solo día sin que piense en ti». Tuna cerró los ojos. Una lágrima cayó. Pero cuando los abrió el dolor seguía ahí más frío, más punzante. Si de verdad me hubiera querido, no habría desaparecido desde el principio. La mujer se quedó sin voz, bajó la cabeza como si esas palabras hubieran derrumbado lo poco que le quedaba, pero aún así volvió a alzarla, intentando continuar como si fuera su última oportunidad de decir la verdad que había guardado tanto tiempo. «En aquel entonces no tenía fuerzas para quedarme contigo», dijo con la voz quebrada. «Era débil, estúpida, estaba sola. Pensé,
que si te quedabas conmigo sufrirías aún más. Creí que estaba eligiendo lo que menos te haría daño, pero me equivoqué de verdad. Tuna soltó otra risa. Esta vez dolía más que el llanto. Menos dolor, repitió. Llama menos dolor a abandonar a una niña y no volver nunca. Alex apretó suavemente la mano de Tuna. Fue un gesto leve pero suficiente para recordarle que él estaba allí. Ella no lo miró. Seguía observando fijamente a la mujer frente a ella, como si quisiera arrancarle toda la verdad, como si quisiera obligarla a devolverle cada año que había perdido. ¿Sabe cuál es lo más cruel?, dijo bajando la voz pero con cada palabra clara y afilada. No es que te abandonen, es que te abandonen sin saber por qué. Es crecer con un vacío dentro sin saber cómo llenarlo. Es tener que esquivar cada vez que alguien te pregunta por tu familia. Es que cada vez que enfermo tengo miedo o fracaso, me digo a mí misma que no puedo ser débil, porque si lo soy, no habrá nadie que vuelva para abrazarme. La mujer rompió a llorar en voz alta. ¡Anien! No diga ese nombre otra vez, tú. Na casi se desplomó. Usted no sabe cuánto me duele cada vez que lo dice. Fue la primera vez desde que comenzó la conversación que Alex vio a Tuna, no como alguien enfadado que se defendía, sino como una niña a la que acababan de tocar una herida que nunca había sanado. Se acercó un poco más y con suavidad puso una mano sobre su hombro. Tuna temblaba. Y de pronto, como si ya no tuviera fuerzas para resistir, se giró y se abrazó con fuerza a Alex. Todo su cuerpo se encogió y los sollozos le salieron entrecortados tan ahogados que dolía escucharlos. Alex la sostuvo con firmeza, una mano en su espalda, la otra acariciándole suavemente el cabello desordenado. Su voz era baja, firme, pausada, como si intentara recoger uno a uno los pedazos rotos dentro de ella. No tienes que ser fuerte ahora. Solo esa frase hizo que las lágrimas de Tuna brotaran aún con más fuerza. Tal vez durante tantos años se había acostumbrado a vivir a la defensiva, a mantenerse en pie, a no derrumbarse. Pero hoy, ante la aparición de esa mujer, ante el nombre Anien, que creía haber enterrado hace tiempo, toda esa coraza se vino abajo de golpe. Alex inclinó la cabeza y susurró cerca de su oído. No tienes que creerlo ahora. No tienes que perdonar ahora. Tampoco tienes que responderle a nadie en este momento. Yo estoy aquí. Tuna se aferró a su camisa como a un salvavidas en medio de una tormenta. Lloraba sin parar, con los hombros sacudidos y la respiración entrecortada. Al verla así, la mujer tampoco pudo contenerse más. Se llevó una mano al pecho y retrocedió medio paso con la mirada llena de dolor. ¿Lo ve?, dijo Tuna entre sollozos sin soltar a Alex. Usted solo ha venido a destrozarlo todo. Mi vida estaba tranquila. Me costó muchísimo seguir adelante. Me costó muchísimo creer que merecía ser feliz. Y usted aparece, trayendo todo lo que yo no quiero recordar. No, negó la mujer. No quiero destruir tu vida. Yo solo ya no podía seguir viviendo sin decir la verdad. Entonces debería habérsela guardado, respondió Tuna levantando la mirada con los ojos enrojecidos, porque esta verdad no devuelve mi infancia. No hace que me duela menos, no borra todos esos años. El silencio cayó sobre el lugar. Solo se oía el viento pasando entre los árboles y el llanto contenido de ambas mujeres. Alex no dijo nada más. Sabía que hay historias que no se pueden recomponer con palabras. Hay heridas que llevan tanto tiempo abiertas que cuando por fin se exponen, sangran como si fueran nuevas. La mujer se quedó inmóvil un largo rato. Luego, con un gesto lento, metió la mano en el bolso viejo que llevaba consigo. Sus manos temblaban tanto que le tomó unos segundos sacar un sobre de color marfil, con los bordes gastados de tanto haber sido guardado. Lo miró, luego miró a Tuna.
Su mirada ya no era solo de súplica, sino como si estuviera reuniendo el último pedazo de verdad que le quedaba. «Si me odias», dijo con la voz entrecortada, «lo acepto. Si no quieres reconocerme como tu madre, también lo acepto. Pero hay algo que debes saber». Tuna no respondió. Solo miraba el sobre con desconfianza en los ojos. La mujer dio un paso adelante, pero al ver que Tuna se tensaba ligeramente, se detuvo de inmediato sin atreverse a acercarse más. Extendió el sobre con ambas manos como si entregara algo demasiado frágil para tocarlo con brusquedad. «Aquí está todo lo que he guardado durante todos estos años. Tu antiguo certificado de nacimiento, una foto tuya cuando eras muy pequeña y una carta que escribí hace mucho tiempo pero que nunca tuve el valor de entregarte». Tuna lo miraba fijamente. Dentro de ella la rabia y el miedo se enfrentaban. No quería aceptarlo. No quería verlo. No quería dejar que nada de esa mujer volviera a entrar en su vida. Pero al mismo tiempo había una parte muy profunda dentro de ella que temblaba. La parte que una vez fue esa niña que esperaba junto a la puerta cada tarde. La parte que siempre quiso saber de dónde venía, por qué fue abandonada. La parte que aún dolía por no conocer la verdad. Alex la miró. No la presionó. Solo dijo muy suavemente: «Si aún no estás lista, no tienes que verlo ahora». Tuna respiraba con dificultad. Su mano se cerró y se abrió varias veces. Al final, con los sollozos aún entrecortados, extendió la mano y tomó el sobre. En el mismo instante en que la punta de sus dedos tocó el borde del papel viejo, un frío le recorrió la espalda, como si lo que sostenía no fuera un simple sobre, sino toda una parte de su vida que había sido sellada. La mujer rompió a llorar al verla aceptarlo. «No me atrevo a pedirte que me perdones hoy. Solo espero que después de leerlo entiendas que no ha habido un solo día en que te haya olvidado». Tuna bajó la mirada hacia el sobre. Las lágrimas caían sobre el papel dejando pequeñas manchas húmedas. No lo abrió de inmediato. Tenía miedo. Miedo de que con solo ver lo que había dentro, el último muro en su interior se derrumbara. Miedo de que la rabia a la que se había aferrado tanto tiempo ya no fuera suficiente para sostenerla. Miedo de tener que enfrentarse a una verdad más dolorosa que el abandono. La mujer la miró una última vez. Sus ojos se detuvieron largo rato en el rostro empapado de lágrimas de Tuna, como queriendo memorizar cada rasgo. Luego dio un paso atrás con una voz tan baja que casi se perdía en el viento. «No voy a obligarte. Me iré. Pero me quedaré aquí unos días. Si en algún momento quieres saber más, quieres preguntar algo, te lo contaré todo. Sin ocultar nada. Sin huir más». Tuna se quedó inmóvil. No la detuvo. Tampoco respondió. Solo su mano aferrando el sobre temblaba sin parar. La mujer se dio la vuelta. Sus pasos eran lentos y pesados, como si cada uno arrastrara un pedazo de su corazón desgarrado. Salió por la puerta, pero antes de desaparecer del todo, se volvió a mirar a Tuna una vez más. En esa mirada no había esperanza de ser llamada de vuelta, ni de ser perdonada de inmediato, solo el dolor inmenso de alguien que había perdido a su hija durante más de media vida. Cuando su figura desapareció tras los árboles, las piernas de Tuna finalmente dejaron de sostenerla. Se desplomó. Alex la sostuvo de inmediato antes de que cayera al suelo. El sobre seguía apretado en su mano, arrugado por la fuerza con la que lo sujetaba. Rompió a llorar otra vez con más intensidad, más dolor, como si todos los años de aguantar en silencio por fin encontraran salida. «¿Por qué?», sollozó en los brazos de Alex. «¿Por qué ahora? ¿Por qué aparece ahora?». Alex la abrazó dejándola llorar, temblar, vaciar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. No dijo palabras vacías de consuelo.
Solo estuvo allí lo bastante cerca para que ella supiera que esta vez, si se derrumbaba, alguien la sostendría. Después de un largo rato, cuando el llanto de Tuna se convirtió en pequeños sollozos entrecortados, Alex habló en voz baja: «No tienes que enfrentar esto sola». Tuna cerró los ojos apoyando la frente en su hombro. «Pensé que ya no necesitaba saber. Pensé que ya lo había olvidado». No respondió Alex con suavidad. «No lo olvidaste, solo aprendiste a seguir adelante». Esa frase le hizo arder los ojos otra vez. Era cierto, nunca lo había olvidado. Solo había aprendido a no tocar ese dolor, a rodear el vacío que llevaba dentro. Pero hoy, esa mujer había aparecido frente a ella y había pronunciado el nombre que creía muerto desde hacía tanto tiempo: An Nien. Ese nombre no era solo un nombre, era una puerta. Y detrás de esa puerta estaba una niña que había llorado hasta quedarse sin voz, que había esperado hasta la desesperación, que había creído que si era un poco más obediente, un poco mejor, un poco más fácil de querer, tal vez su madre volvería. Tuna abrió los ojos y miró el sobre húmedo entre sus manos. Sus labios temblaron. «Tengo miedo». Alex asintió. «Lo sé. Si lo abro, puede que todo cambie. Puede. Y si no lo abro, el dolor seguirá ahí». Tuna guardó silencio. Esa respuesta le llegó directo al corazón. Si abriera o no, el dolor no desaparecería. Solo que un camino dolía por enfrentarlo, el otro dolía por seguir huyendo. Alex apoyó suavemente su mano sobre la de ella, la que sostenía el sobre. «No tienes que abrirlo hoy, pero cuando decidas hacerlo, yo estaré contigo». Tuna levantó la mirada hacia él. En sus ojos enrojecidos había gratitud, fragilidad y un cansancio que llevaba demasiado tiempo acumulándose. No dijo nada. Solo asintió levemente y abrazó el sobre contra su pecho como si abrazara una parte de su pasado que no podía desechar, pero que aún no podía aceptar del todo. La tarde caía lentamente. El viento atravesaba las hojas del patio creando un susurro tenue como si viniera de otra vida. Tuna seguía allí en los brazos de Alex. Las lágrimas ya no caían con la misma intensidad, pero el dolor seguía intacto. En algún rincón lejano de su memoria, el nombre An Nien aún resonaba. Y por primera vez en muchos años entendió que hay preguntas que cuanto más las evitas, más te persiguen. Y hay verdades que, por crueles que sean, siempre encontrarán la forma de entrar en tu vida. Y en ese momento lo único que Tuna tenía claro era que su corazón estaba hecho un caos, atrapado entre el rencor y la añoranza, entre querer apartarlo todo y querer lanzarse a preguntar hasta el final. Aquella mujer era la herida más grande de su vida, pero al mismo tiempo también era la única llave capaz de abrir el secreto de la parte de su vida que había perdido. Tuna cerró los ojos apretando con más fuerza el sobre en su mano. Junto a su oído, la voz de Alex seguía siendo baja y firme como un lugar al que aferrarse en medio de la tormenta. «Ya no eres la niña que fue abandonada aquel día». Otra lágrima cayó en silencio. Sí, ya no era esa niña, pero esa niña seguía llorando en algún lugar dentro de ella. Y tal vez desde el momento en que su madre apareció y la llamó An Nien, la puerta del pasado se había abierto de verdad. ¿Qué había detrás de esa puerta? Perdón, resentimiento, un secreto aún mayor, o un dolor más profundo. Tuna no lo sabía. Pero entendía que a partir de hoy su vida ya no podría volver a ser como antes. Fuera junto a la entrada, el pequeño camino se iba apagando bajo la luz del atardecer. Ya no había nadie allí. Solo quedaba el eco de un encuentro que había dejado el corazón de quien se quedó completamente alterado. Y en ese silencio que parecía haberse asentado el viejo sobre en la mano de Tuna, seguía inmóvil. ¿Cómo esperando? Esperando el momento en que ella tuviera el valor de abrirlo. Esperando el momento en que toda la verdad fuera llamada por su nombre. Esperando el momento en que An Nien
tuviera que enfrentarse de verdad a la madre que la abandonó tantos años atrás,